Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio del podcast lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar, Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Bienvenida como siempre a esta mesa. Gracias. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, bienvenido también. Gracias. Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Muchas gracias. Y el primer asunto, Dori, cuando además muy pronto puede que hable el director del FBI acerca de los emails de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, tiene que ver con una noticia que aparece inadvertida en algunos medios de comunicación y se relaciona con que no se conoce el paradero en estos momentos de uno de los 6 presos de Al Qaeda que estuvieron en el centro de detención de Guantánamo, centro estadounidense donde hubo torturas, y que fueron a vivir a Uruguay recibidos por el entonces presidente Pepe Mujica a finales del año 2014. Se llama Abu Wael Diab, es sirio, y en algún momento se trasladó hasta Chuy, una pequeña población uruguaya donde hay la única mezquita que hay en ese país, pero luego desapareció y se presume que está en el Brasil. Él está muy afectado físicamente, tiene que andar en muletas, tiene problemas en la espalda, inconvenientes renales, y aparte de eso, por su permanencia en Guantánamo, la mitad de su cuerpo, la mitad izquierda, tiene una temperatura distinta a la mitad derecha, una es fría y otra es caliente. Él no ha conseguido trabajo en Uruguay, y además lo que se ha generado con esto es una polémica sobre esta política de recibir expresos de Guantánamo en determinados países. Con la desaparición de un hombre de estos que que es sospechoso de haber cometido atentados terroristas, ¿no se pone en entredicho este mecanismo de recibir a expresos de Guantánamo en ciertos países con tanta libertad? Sí, y este siempre fue el gran punto débil del plan de cierre de Guantánamo, en este caso del presidente Obama, es qué hacer con los presos, que es un debate que sí ha tenido y además de manera intensa, incluso violenta por momentos este país, qué hacer con los presos, que los republicanos no quieren que lleguen a Estados Unidos en el caso de cerrar la prisión de Guantánamo, pero es un debate que no hemos tenido en otros países, en otros terceros países donde estamos recibiendo presos de Guantánamo. En este caso de Uruguay nos hemos enterado, pero yo lo que me preguntaba después de leer esta noticia esta mañana, y es, además del debate que pone sobre la mesa, que es efectivamente la difícil integración de los presos cuando van a terceros países por cuestiones de idioma, por cuestiones de que no encuentran trabajo, por cuestiones de salud, porque algunos han estado entre 10 y 11 años en la prisión y evidentemente eso pasa factura a la salud de los presos, pero este debate sobre la integración no lo hemos tenido en otros países y yo me preguntaba esta mañana si esto quizás haya podido pasar en Yemen o en Arabia Saudí, que también algunos de estos presos hayan desaparecido, se les haya perdido el rastro y los gobiernos no hayan informado públicamente, precisamente porque está claro que este es uno de los grandes riesgos de cerrar la prisión de Guantánamo. ¿Qué pasa con los presos que siguen allí? ¿Dónde van? ¿Y cómo tienen que hacer los terceros países? Primero para vigilarles y segundo para conseguir una integración que al final sería la manera de evitar todas estas cosas. Dori, pero integrados están. De los 6 uruguayos, hay 2 que están en Uruguay, hay 2 que ya están casados con uruguayas desde pronto después de regresar y hay algunos que ya se han integrado laboralmente pero muchos también. No tienen trabajo, algunos se casaron, pero otros no han conseguido trabajo y reciben ayudas públicas del país, lo cual es otro debate, si cada gobierno tiene que estar dando dinero a presos de Guantánamo. Y por otro lado, leyendo la noticia que como tú dices ha salido de manera muy limitada, no se percibe que haya sido el gobierno quien informó la desaparición, ni el de Uruguay ni el de Brasil, donde presuntamente está, sino la aerolínea Avianca, que es colombiana y que opera en América del Sur y que a través de una alerta interna que se difundió por parte de Avianca, es que se enteró la prensa o el Guardian en principio sobre esta pérdida. A mí me parece muy preocupante, de verdad que uno no se imagina por impedido físicamente que esté, pues ¿qué lo va a motivar a viajar con un pasaporte falso que presuntamente utilizó en secreto sin reportar su identidad y su paradero en las últimas 2 semanas? Y a Uruguay en realidad no tiene ninguna motivación, no creo que se vaya a planear algún atentado terrorista en Uruguay, tocando madera, y yo creo que realmente no es tan vulnerable ese país como para que lo estén vigilando tanto, pero sí despierta una cantidad de preocupaciones enormes. A una entrevista de trabajo no iba si se fue con un pasaporte falso. Entonces yo sí creo que eso le erosiona un poco al presidente Obama los planes de cierre de Guantánamo y preocupa, no se va a encontrar fácilmente a otro Pepe Mujica que le reciba otros 6 prisioneros. Sí, pero el caso yo creo que
ejemplifica lo que es la singularidad del dilema de Guantánamo, que es la opacidad, ¿no? Algunos dirán que es un testamento a los excesos de la presidencia ejecutiva, ¿no? Sus críticos, y otros dirán que son el testamento de sus limitaciones. Pero lo que hemos visto, que desde origen, esta incapacidad que tiene el público de conocer, por ejemplo, la naturaleza de las acusaciones contra quien ha sido designado de una manera ejecutiva un combatiente ilegal, la imposibilidad de que sean tramitados los procesos o acusaciones en una corte tradicional, donde haya acceso a la evidencia, acceso a los métodos de recolección de la evidencia y donde haya la posibilidad de contestar las imputaciones, ¿no? De origen crea todo este tipo de problemas. Entonces, cuando tienes a personajes que han estado un tiempo indefinido en encarcelamiento, muchos de ellos sin acusaciones concretas, lo sabemos ahora, otros sí, los masterminds, por ejemplo, los autores intelectuales de los ataques del 11 de septiembre, hay ya por lo menos la posibilidad de que sean enjuiciados en una corte de Nueva York, pero en muchos otros casos no. Entonces, cuando trasladas los procesos a las razones por las cuales fueron dados a estos países, te preguntas, ¿quiere decir que entonces están exonerados? Hay, como se dice, un quid pro quo con las autoridades del país que los recibe, para que los reciban a cambio de que no tengan libertad de movimiento. Si no hay acusación en contra de ellos, tienen libertad de movimiento. El hombre violó la ley, es decir, son interrogantes que se generan por todo este problema de la opacidad. Hasta el momento, por lo que sabemos, ha sido una muy complicada integración de las personas que han sido liberadas, específicamente los 6 que están en Uruguay, aunque algunos tienen trabajo, parece que no son insuficientes, algunos reciben subsidios gubernamentales de $500, pero la canasta básica de Uruguay es de $1,500. Este hombre aparentemente no tenía calefacción en su casa en momentos que creo que es el peor invierno del Cono Sur en muchos años. Entonces, la integración no ha sido fácil y sería muy bueno que tanto el gobierno de Estados Unidos, que quizá como el de Uruguay, dejaran en claro públicamente a la opinión pública en qué circunstancias lo reciben, cuáles son las limitaciones que tienen o no tienen y en qué circunstancia legal se encuentra este hombre, si está o no violando la ley. Pero en teoría sí, ¿no? En teoría los presos que salen de Guantánamo y son transferidos a terceros países no tienen ningún cargo en su contra y no se ha podido demostrar su implicación en asuntos terroristas. Digo, en teoría... Por lo cual te genera la interrogante. ¿Por qué entonces ahí estamos haciendo este asunto de una persona que tiene libertad de movimiento, cuando además físicamente, en las condiciones en las que está, con muletas, con problemas renales, etcétera, difícilmente alguien podría pensar que es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? Quiero seguir con usted, Pepe, porque hay una noticia en la revista The Economist en Inglaterra acerca de un nuevo proyecto legislativo que hay en México y tiene que ver con la zona norte y la zona sur del país. La zona norte de México, que es una nación de 130 millones de habitantes, 110 millones de habitantes, es mucho más rica que la zona sur. La zona sur es la parte más angosta del istmo entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Se ha firmado una ley, el presidente Enrique Peña Nieto ya recientemente, que va a entrar en vigor en el año 2018, para crear unas zonas económicas especiales en el sur del país. Todo porque hay que sacar de la pobreza a esa región. Estas zonas especiales económicas o zonas económicas especiales en el mundo empezaron en Irlanda en 1959 y en el mundo en la actualidad hay 4.300. Van a crear inicialmente 3 ahí en México, una va de Coatzacoalcos en Veracruz a Santa Cruz en Oaxaca, otra estará en Puerto Chiapas y otra en Lázaro Cárdenas. ¿Puede mejorar esto la situación económica del sur en México? Sí, yo creo que tienen un gran potencial, ¿no? Particularmente en mi caso, yo soy testigo de las dos circunstancias. Una parte de mi familia vive en lo que se conoce como el Bajío, que es la parte centro-norte de México. Es un polo industrial impresionante que incluye básicamente a los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes, que en los últimos 15 años ha tenido una transformación sin precedentes. Cuando voy ahí cada año a visitar a la familia, ves la fábrica de Mazda, de Honda, a Bombardier, en servicios financieros y computacionales ves al conglomerado indio Tata, nuevas inversiones que están por venir al lugar, tasas de crecimiento de más del 6% al año en algunos lugares. Y no solo eso, ves un polo de desarrollo muy diverso, ves hospitales, centros de educación, inmobiliarias. Un año después de que vas, hay lugares donde ya no lo reconoces de la rápida industrialización y el cambio urbanístico en las ciudades. Y por otra parte, tengo una familia en la Sierra Norte de Puebla, en esta zona más hacia el sur, está un poco al occidente, pero más hacia el sur, que de alguna manera corresponde en geografía y situación económica a lo que pasa en otros estados colindantes, como podría ser, por ejemplo, Oaxaca, o más hacia el occidente, el estado de Guerrero, donde tú ves que las transformaciones
son mucho más lentas, ¿no? Entonces hay incluso una situación generacional. Mi familia mayor, mis tíos, etcétera, viven en la parte centro-sur, en Puebla, mientras que los sobrinos, etcétera, viven en la zona del Bajío, ¿no? Que te muestra, obviamente, esta migración interna en busca de oportunidades laborales, porque básicamente son las nuevas generaciones que ya son profesionistas, ¿no? Que están buscando nuevos derroteros y que definitivamente no van a encontrar una situación laboral muy diferente a la que encuentran en el sur. En el sur hay trabajos, pero en el sur, en el centro norte vas a encontrar empresas transnacionales que te dan mejores ingresos, te dan beneficios, te dan seguridad, etcétera. Entonces, yo creo que tiene un gran potencial el tema de las zonas económicas especiales. Obviamente tiene que haber una buena confluencia de factores logísticos, transportación, estabilidad, educación. Es importante que haya una mano de obra capacitada para abastecer estas industrias. Pero la idea, por ejemplo, de crear esta zona económica, me refiero nada más a este ejemplo para no prolongarme, en el corredor interoceánico, es decir, la posibilidad de unir al Golfo de México con el Pacífico, se me hace realmente increíble. Ojalá se pueda dar. Evidentemente, estos proyectos todavía están en ciernes. Se espera que entren en vigor para el 2018 y ojalá las condiciones se den en estos próximos meses, un par de años, para que realmente puedan despegar económicamente las regiones y se nivele el desarrollo. Y entre tanto sube la luz y sube la gasolina. Lo que pasa es que México está quizás asumiendo las consecuencias de lo que ha sido un manejo económico relativamente ortodoxo, que por un lado tiene crecimiento en grandes partes del país, como explicaba Pepe, y por otro lado tiene unas brechas de desarrollo que son bastante difíciles de cumplir, y también, por ejemplo, los aumentos de los servicios pues perjudican a gran parte de la población. El tema de las zonas económicas es complicado, y en Colombia, por ejemplo, donde se han establecido en la zona suroccidental de Colombia, se pueden derivar bastantes lecciones. Mientras no haya una infraestructura, la zona económica especial no va a traer ni talento ni empresas. Si no hay un puerto desarrollado, si no hay carreteras rurales por donde puedan navegar la mercancía, si no hay algún atractivo para que las personas con un nivel de educación suficiente para desarrollar estas industrias se vayan a mudar allá. Es un proyecto sin duda a largo plazo que a veces se pierde entre una transición de gobierno y otra y no termina generando los resultados que tiene. Además, el gran interrogante de América Latina es la agroindustria, porque el brinco entre la parte agrícola y la parte agroindustrial requiere de un capital impresionante, de una adecuación y de una voluntad política que no siempre está ahí. Dorita Toribio. En realidad, el problema de las dos velocidades dentro de un país es un problema muy habitual con el que los gobernantes cuentan en muchas partes del mundo, porque lo raro sería que todo el país esté desarrollado al mismo nivel. Entonces, esa siempre es una de las grandes complicaciones, de los grandes retos de los gobiernos. En este caso hablamos de México, pero como digo, esto se puede hablar de muchos países del mundo. Es como igualar las zonas que tienen desigualdades entre ellos por los dos ritmos evidentes de crecimiento. Entonces, de ahí que estos planes para desarrollar las regiones más pobres siempre están muy bien, pero, y en esto Pepe me puede corregir si me equivoco, siempre los lastres suelen venir más, la presión suele venir más desde fuera del estado de la economía global, en este caso la subida del precio del petróleo, que también afecta a México de manera muy, muy importante, y cómo están los flujos financieros, de la fortaleza de la moneda y el peso frente al dólar. Al final, los gobiernos tienen que conjugar los problemas que tienen a nivel local con la tendencia de la economía global, que en este caso afecta directamente a México, como puede ser en la subida del precio de los combustibles. Es ahí donde están las grandes dificultades y por eso muchas veces los gobiernos encuentran grandes. Sí, coincido. Sí, en una acotación nada más en el tema del precio de las gasolinas. Hay que recordar que en México, como se ocurría que había un modelo en el cual básicamente los precios estaban preestablecidos. Ahora hay un modelo en el cual están liberalizados. Obviamente hay una banda de flotación y fluctuación que no te permite que se vayan ni muy altos ni muy bajos. Estaban bajos antes, hay una ligera fluctuación, pero hay que reflejar también en este tema de los precios que están, por ejemplo, subiendo las gasolinas a nivel internacional, y México es un importador de gasolinas. Entonces, en la medida que está recibiendo insumos un poco más caros, hay esta variación. Pero, para aclararlo, el precio de las gasolinas en México en este momento, la Magna, que es la más popular, y la Premium, que es la de poquita mejor calidad, están por debajo ligeramente que lo que estaban el año pasado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, acaba de hablar hace pocos segundos el director del FBI aquí en Estados Unidos, el señor James Comey, con respecto a la investigación que ese organismo estaba haciendo del manejo de los emails de Hillary Clinton, virtual candidata presidencial demócrata y quien fuera secretaria de Estado, de los emails cuando ella ocupaba ese cargo como jefa de la diplomacia estadounidense. Miles de los correos electrónicos de la señora Clinton fueron manejados desde un servidor personal de ella y no desde el del FBI. El señor Comey ha dicho clarísimamente
que no va a haber ningún tipo de imputación, de acusación penal contra la señora Hillary Clinton, pero que ella y su equipo fueron extremadamente descuidados en el manejo de estos emails. Queda la señora en cierto modo exculpada, pero ¿qué consecuencias políticas puede tener lo que acaba de decir el señor Cohn? Bueno, los números que utilizó en sus declaraciones el director del FBI son realmente preocupantes y son absolutos regalos para Donald Trump en su campaña contra Hillary Clinton. Se dice que se revisaron 30.000 correos, de los cuales 110 correos fueron de carácter clasificado, 52 cadenas de correo y 8 marcados top secret, es decir, confidenciales, y que esos correos han podido, y no hay ninguna forma de saber si no lo han hecho, ser utilizados o leídos por grupos terroristas. Además dijo que Hillary Clinton había utilizado no uno, sino varios servidores para intercambiar correos, y que ninguno de esos correos, debía haber pasado por un sistema sin clasificar. Fue una condena política, fue un jalón de orejas muy fuerte en la mitad de una campaña electoral para Hillary Clinton. Él no se salvó jurídicamente, políticamente le esperan unas semanas difíciles. De todas maneras, falta bastante para la campaña, y el hecho de despejar este asunto que tenía en vilo en la campaña demócrata en este momento, en la mitad del verano, donde mucha gente ni siquiera está prestando tanta atención, puede ser un asunto de timing político que le convenga un poco a Hillary. Y este pronunciamiento del director del FBI se produce horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, vaya en su avión, en el Air Force One, con Hillary Clinton, que fuera su secretaria de Estado, a hacer campaña para las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Sí, y si yo fuera Hillary Clinton en este momento estaría emitiendo un gran sentido de alivio. Creo que la decisión del FBI de no presentar cargos criminales en su contra era la gran nube que pendía sobre su campaña presidencial, y con sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Se despeja esa incógnita. Coincido con Muni, es un fuerte jalón de orejas. Evidentemente va a ser utilizado como munición para Donald Trump de aquí al resto de la campaña, pero creo que el timing fue muy oportuno. Le da oportunidad para cerrar filas antes de la convención demócrata del 18 de julio en la ciudad de Filadelfia. Le da tiempo para recuperarse antes de las elecciones del 8 de noviembre, pero sí es un dardo central a uno de los grandes problemas que tiene la personalidad de Hillary, que es la percepción de que no es confiable y de que está por encima de la ley. En la medida que eso sea utilizado por los republicanos, va a ser una debilidad. A eso contrapone, yo creo que es un buen contrapeso, la presencia del presidente Barack Obama, porque le va a recordar a los estadounidenses lo que es la continuidad. Y más allá de las críticas que ha recibido por temas sociales, no hay duda que el presidente tiene el gran mérito de haber sacado a este país de la peor recesión económica en décadas. Tiene el récord de haber logrado el cambio de los sistemas de sanidad pública en los Estados Unidos, que ha beneficiado a más de 30 millones de personas. Tiene cambios que han sido significativos también para algunos inmigrantes. Entonces, en ese sentido, creo yo que el balance en este momento me atrevería a decir que para Hillary es positivo. Dorita Olivia. Yo creo que no. Y creo que de alivio nada, por una razón. Porque yo creo que se daba claro que el FBI no iba, o la justicia estadounidense no iba a imputar legalmente a Hillary Clinton, porque se había cometido una irregularidad, sí, pero no estaba tan claro que se hubiera cometido un delito. Y eso parece que se sabía desde el principio. ¿Qué es lo que está haciendo el FBI hoy? Está dejando en evidencia la argumentación todos estos meses de Hillary Clinton, que era, si esto lo hemos hecho todos los secretarios de Estado, si no pasa nada, si es un error menor, si esto yo tenía cuidado y además se ha hecho por todo el mundo. No, lo que ha dicho el FBI, el director del FBI es que no, que Hillary Clinton no solo no utilizó una sola cuenta privada, como había hecho Colin Powell en su día, sino que utilizó varias y de varios servidores, que es donde está la profunda irregularidad, y que además sí que contenían información clasificada, con lo cual se pone en riesgo la seguridad nacional del país. Es ahí donde está dejando en evidencia toda la argumentación de Hillary Clinton, es decir, que no tuvo cuidado cuando era secretaria de Estado con información muy sensible, y es aquí donde puede hacer mucho daño. Además de efectivamente el argumento que ponía Pepe sobre la mesa y en ese gran punto débil que tiene Hillary Clinton sobre su falta de honestidad o sobre creer que está por encima del bien y del mal, que puede hacer lo que quiera sin dar cuentas, también pone una mancha al expediente que hasta ahora era brillante de sus años como secretaria de Estado, que como sabemos abandonó el cargo con una popularidad por las nubes. Y además pone otra nube más hoy, que en teoría iba a ser un día grande para su campaña, la primera vez que hace campaña con Barack Obama, que ahora tiene unas cifras de popularidad 56%, mejor que en casi sus 8 años de presidencia. Iba a ser un día grande para la campaña y de repente 2 horas antes. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Dorita Olivia, José López Zamorano y Muri Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.